Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Desenlaces con Pedro Carreño. Yo quiero iniciar felicitando la valentía, la entrega, el sacrificio, el compromiso y los altísimos niveles de conciencia que demostró el pasado domingo el pueblo boliviano. No hay amenaza, no hay chantaje que pueda quebrarle la voluntad a ese pueblo y a su líder, el gran jefe indio Evo Morales. Una victoria en toda la línea. Y la victoria no fue al candidato opositor Mesa, al imperialismo que es su jefe de campaña. Pero como la derecha no cree en la democracia, la derecha no cree en las elecciones, si ganan, arrebatan, asumen. Cuando pierden, satanizan al árbitro, criminalizan el proceso e inician escaladas de violencia. El pueblo boliviano, que se volcó multitudinariamente a las urnas, tendrá junto a su líder la responsabilidad de hacerle entender a esa derecha reaccionaria que no van a poder, que no van a volver. Ese pueblo boliviano está resuelto a ser libre. Felicitamos a Evo, felicitamos a Bolivia, Venezuela, su gobierno, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, las organizaciones sociales. Estamos de júbilo y nos solidarizamos con el pueblo boliviano y sus luchas. Bolivia, la primogénita del libertador Simón Bolívar. Además de ello, tuvimos una interesantísima sesión de la Asamblea Nacional Constituyente donde aprobamos 3 puntos fundamentales. La derecha reaccionaria, y vale el comentario, cuando producto de los acuerdos en la Mesa Nacional de Diálogo se decidió que la bancada del Bloque de la Patria se reincorporara a las reuniones de la Asamblea Nacional como una muestra de querer abonar el terreno para la concordia, el sosiego y la vida armónica en el país, indistintamente la corriente política que se practique, se predique y se profese, adujeron que la presencia del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional representaba la legitimidad. Bueno, qué argumento tan ignorante, la ignorancia es atrevida. La legitimidad de la Asamblea Nacional se la dio el pueblo en las elecciones y luego dicen, pero también la legalidad se la da la Constitución. Por lo tanto, no le da ni legitimidad ni legalidad la incorporación del Bloque de la Patria a las sesiones de la Asamblea Nacional. Y también adujeron, con ello se decreta el cierre de la plenipotenciaria, supraconstitucional y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Por encima del poder originario, por encima del pueblo, no existe nada ni nadie en democracia. Es concreción del artículo 5 de nuestra Constitución, que taxativamente expresa que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Esa soberanísima Asamblea Nacional Constituyente se reunió el martes y aprobamos 3 puntos. El primero, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a un lacayito, a uno de los arrastrados al imperialismo, a uno de los que anda pidiendo invasión, a uno de los que no pierde tiempo en querer arrastrarse a los Estados Unidos para entregar el futuro del país. Y además de ello, su participación en el golpe de Estado. Oigan, golpe de Estado del 30 de abril. El 30 de abril no hubo un intento del golpe de Estado, hubo un golpe de Estado derrotado
por el pueblo, por el gobierno revolucionario y por la Fuerza Armada. El 30 de abril no se abortó un golpe de Estado y la derrota no fue al Leopoldo López, la derrota no fue a Juanito Alimaña, la derrota se la dimos al imperialismo. Entiende, imperio, que cada vez que te metas con Venezuela, su pueblo y su derecho irreductible a vivir en paz, a vivir en libertad y a construir nuestro proceso, nuestro futuro en dignidad, vas a sufrir una derrota. Aprobamos entonces el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa y ahora tiene la palabra el sistema de justicia. Allanada la inmunidad parlamentaria, que asuma su responsabilidad ante los tribunales. Claro, nosotros sabemos cuál va a ser la conducta, se van del país a victimizarse y luego desde allá querer seguir arremetiendo contra la esperanza del pueblo venezolano. Además de ello, aprobamos un proyecto de acuerdo de felicitación a nuestro pueblo, al compañero presidente Nicolás Maduro, a la diplomacia de paz y a todo el gobierno revolucionario por el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Una victoria en un momento trascendental para la vida política del país, cuando uno de los mecanismos y de los ejes de ataque a esta esperanza es la criminalización como violador de derechos humanos. Eso es nuevo, no es nuevo. Así lo establece el recetario, el método de golpe suave de Guin-Char, que uno de los mecanismos para satanizar, estigmatizar y criminalizar a los gobiernos es acusarlos de violadores y conculcadores de derechos humanos. 105 países de este planeta votaron por Venezuela contra la propuesta de los Estados Unidos. ¿Y quién hizo la propuesta de Costa Rica? República Dominicana. Se los digo con nombre y apellido, República Dominicana, para que al momento de hacer análisis político vean en qué andan estos países. Lo derrotamos en toda la línea. Venezuela ingresa a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a abogar por los derechos humanos de los ciudadanos ante el silencio cómplice de estas instituciones. Claro, la derecha ahora aduce que la ONU no sirve. Nosotros siempre hemos dicho que las multilaterales como Naciones Unidas nacieron no para garantizar la rebelión de los pueblos, no para garantizar el derecho a los pueblos a vivir en paz, no para garantizar la independencia, no para garantizar la soberanía. Los utilizan como mecanismos de neocolonización, pero hay que ir a esos foros y desde allí levantar nuestra voz. La derecha los pontifica y ahora como no quedaron, entonces dicen que Naciones Unidas no sirve. Y el tercer punto que aprobamos en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, un proyecto de acuerdo para conmemorar el 231 aniversario de Rafael Urdaneta. Rafael Urdaneta representa para este país y ha representado dos referentes fundamentales. El primero, el de la honestidad. Revisar la vida pristina de Rafael Urdaneta es un ejemplo a seguir por todos los seres humanos. Un hombre que ocupó todos los cargos y terminó viviendo de una pensión la cual él mismo solicitó. Pero además de ello, cuando se enfermó de muerte no se encontraba en Venezuela cumpliendo una comisión y ya en su lecho de muerte le dice a su hijo mayor: yo no puedo seguir cumpliendo la comisión, el dinero que me dieron para cumplirla, tómelo y devuélvaselo al gobierno de Venezuela, al erario público. Y después que le trajeron un cura que le dio la extrema unción, también le trajeron un tinterillo para que le redactara el documento y expresa: Rafael Urdaneta, no dejo nada, solo 11 hijos y una viuda en extrema pobreza. Pero además Urdaneta, además de la honestidad, Urdaneta también representa la lealtad, el más leal, el leal de los leales, ejemplos a seguir para la Venezuela de hoy. Y un aspecto fundamental
Para el cierre de este análisis de coyuntura, es un mensaje a los Estados Unidos que andan diciendo que Venezuela representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Aquí está lo que dice Barack Hussein Obama en su decreto. Pero es que de la mismísima Naciones Unidas, ¿qué dijo el presidente Trump en Naciones Unidas? Socialism has bankrupted the oil-rich nation and driven its people into abject poverty. Virtually everywhere socialism or communism has been tried, it has produced suffering, corruption, and decay. Socialism's thirst for power leads to expansion, incursion, and oppression. All nations of the world should resist socialism and the misery that it brings to everyone. Hay que decirle al señor Trump, el padre y la madre de todos los males que vive este planeta, los pobres, los humildes, los descalzos, los sin camisa, los sin tierra, los sin techo, es el capitalismo. Vean cómo estaba América Latina cuando nuestro amado comandante Chávez en vida organizaba América Latina para avanzar en la construcción de un mundo más justo y más humano. UNASUR, 12 países organizados para trabajar, cooperar, abatir los indicadores de la hambre, la miseria, la pobreza y una relación fructífera y vigorosa de cooperación mutua. La CELAC, 33 países trabajando en función de la paz. América Latina vivía en perfecta paz. Ahora que arremeten contra la revolución bolivariana, ¿cuál es el escenario en América Latina? ¿En qué situación se encuentra el hemisferio? Un verdadero hervidero. Y nosotros le recomendamos al señor Trump, lejos de buscarse a estos amigos que tiene, que son unos buenos para nada, los presidentes de América Latina, si quiere construir un hemisferio de paz, de armonía, de sosiego, y que no siga pasando lo que está pasando en América Latina, la reacción de los pueblos ante los paquetes neoliberales y ante la imposición de acciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para proteger a las corporaciones transnacionales en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. Busque a Venezuela. Ahí está nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Más de 500 llamados al diálogo, más de 500 llamados a la paz, tendiéndole la mano a los Estados Unidos para decirle, vengan a conversar. Haití, más de 4 meses sin una gota de gasolina. No crean que en Haití no está pasando nada porque bloquean las redes y medios. No crean que en Perú está en paz, que no tiene presidente porque lo destituyó el Congreso y no tiene Congreso porque lo destituyó el presidente. Un caos donde los Estados Unidos meten la mano, termina en un caos. Ahora Chile y se habla de Panamá, por supuesto Colombia, nada se dice porque invisibilizan las acciones, pero hay protestas en la calle. Venezuela, lejos de representar una amenaza, representa el camino para la paz, para la vida armónica y para el sosiego en América Latina. Vamos a una pausa y al regreso venimos a conversar con un líder fundamental de este proceso, el comandante Fernando Soto Rojas, militante revolucionario de dilatada trayectoria, con quien haremos un esbozo de la situación sociopolítica, tanto internacional como venezolana.
1, 2, 3, 4, ¿Qué podemos 5, poner? 6, 7, 8, 9, 10, 11, No, no, queda 12, bien, no 1. Continuando con nuestro programa de Desenlaces con Pedro Carreño, en este segmento vamos a conversar con Fernando Soto Rojas. Bienvenido, camarada. Adelante. Soto, de aquel combatiente revolucionario del desembarco de Machurucuto, de la FARC, de combatir por la causa de liberación de Palestina, a nuestros días, ¿cuál ha sido la mayor experiencia para aplicarla hoy en lo concreto en función de avanzar irreductibles, en hacer irreversible este proceso? Bueno, las circunstancias de aquella época a la de hoy han cambiado totalmente. Si bien el enemigo era el mismo, el imperialismo yanqui y la oligarquía, pero el pueblo venezolano no había tomado la conciencia nacionalista y antiimperialista como el nivel que tenemos hoy en día. Por eso había que combinar mucho las diversas formas de organización y lucha. Particularmente en aquella época la principal forma de organización y lucha era la lucha armada. Eso se debió a dos causas fundamentales. Uno, el influjo de la Revolución Cubana, que enamoró a toda la juventud de la época, de toda América Latina, por eso surgieron muchos movimientos guerrilleros urbanos y rurales. Y luego, las causas históricas que nos dejó el imperialismo español y el yanqui, que sabíamos que con el pacto de punto fijo era inviable políticamente. Eso fue fundamental para que el estudiante de la Escuela de Economía, Fernando Soto, decidiera irse a las montañas. Sí, conscientemente, no fue una decisión, fue una decisión bien pensada. Ya militábamos en el movimiento de izquierda revolucionaria con el doctor Domingo Alberto Rangel, Simón Sáenz Media, y esa decisión se tomó allí, pues. Yo fui uno de los promotores de la lucha urbana en Caracas. Empezamos por la base organizando las pequeñas con UTC, destacamentos, hasta llegar a comandante de brigada. Una brigada eran dos pelotones, un destacamento, 3 destacamentos, una brigada, y más o menos 120 hombres. ¿Cuáles eran los consejos de la vieja Rosa después de haber perdido a su hijo Víctor y su hijo Fernando irse a la guerrilla? Bueno, mi mamá siempre luchó por la búsqueda del cadáver. Nunca tuvo odio. Ella murió a los 102 años, pero yo decía que quería conseguir el cadáver para sembrarle una flor. Y cuando el militar le dijo que no lo buscara más porque lo habían lanzado en helicóptero, ¿cuál fue su reacción? Ella dijo, no voy a buscarlo más. Pues. Aún así, con la presencia ya del comandante Chávez, nosotros hicimos muchos esfuerzos recorriendo 4 veces las montañas del Bachiller, por la parte norte del estado Guárico y por el estado Miranda, y ya al final conseguimos algunos cadáveres que están enterrados en el mausoleo que tenemos en San José de Guaribe, que vamos a estar, por cierto, el 1 y el 2 de noviembre allí, con un grupo de camaradas y le rendiremos los honores correspondientes. Creo que a estas alturas es muy difícil que desaparezca el cadáver de Víctor Ramón Soto Rojas. Y él entra en la larga lista de nuestro procerato civil y militar, en la larga lucha contra el imperio español y ahora contra el imperio norteamericano. La familia nuestra sigue permanentemente unida. Nuestra historia son por lo menos más de 140 años de lucha. ¿Por qué Fernando Soto no se acoge a la política de pacificación de Rafael Caldera? Porque todavía no la vimos todavía viable, pues. Todavía no solamente era un problema personal, sino uno tenía que convencer a los otros militantes de la necesidad de las luchas pacíficas, porque había cambiado la correlación estratégica a nivel del mundo. Con la derrota de la guerra de Vietnam en 1975, las luchas
abiertas, políticas y de masa, juegan un papel en el mundo fundamental. Nosotros entendimos esa situación y por eso con Jorge Rodríguez Padre articulamos la política del voto nulo para tratar de llevar a los procesos electorales los sectores más radicales de aquel entonces. Y así con un pequeño grupo logramos organizar en esa campaña 1.600 cuadros. Pues. De suerte que, y no nos definimos como partido de la clase obrera ni como partido de la revolución, sino como una organización transitoria. ¿Y en qué momento decides irte de Venezuela para ir a combatir por la causa palestina? Bueno, yo fui una invitación por 15 días en el año de 1968, por ahí diciembre, enero del 68, pero reventó la guerra civil allí en el sur del Líbano y el seudónimo mío era Rafik Kamil. El Frente Democrático para la División Palestina me llama, mira, ha reventado la guerra civil, tenemos que sacarte urgentemente para colocarte en Zurich, Suiza. Y yo, ¿por qué mis maletas están aquí? No importa, esto va a reventar. ¿Y qué otra opción me da a ustedes? Bueno, que se quede clandestinamente en el oeste de Beirut, donde ellos tenían control. O que se vaya para el frente de la guerra. Y dije, bueno, yo lo que soy guerrillero. Me dieron mi AK-47, mi uniforme, y estuve por un año allí. ¿Qué experiencia te quedó de un año combatiendo? Cuando regresé de allí, habíamos estado, por cierto, en la guerra venezolana, pero de verdad que ya cosa era dura, pues, muy dura. Los campamentos de vivencia en la vida palestina era tremendo, pues, porque me sorprendía que de repente en un combate masacraban 20, 30 del pueblo, y a las 2, 3 horas, en la ciudad de Zurich, por ejemplo, salían rápidamente una marcha de palestinos, pues. Nosotros, para una marcha legal aquí en Venezuela, generalmente necesitamos más preparación. Y este segundo jefe de seguridad me dijo, me quedó viendo, me dijo, le dije, ¿por qué ustedes rápidamente movilizan eso? Porque trabajamos durísimo con nuestro pueblo. Hay que articularse permanentemente, democráticamente a nuestro pueblo. ¿Y cuando llegaste a Venezuela te articulaste dónde para el trabajo político? Empezamos ya a trabajar legalmente en la Liga Socialista en el oeste, toda esa zona del 23 de enero. Empezamos a trabajar ya allí, porque a mí siempre me ha gustado empezar por la base y luego ir ascendiendo. No me gusta llegar siempre por arriba. Cuando el comandante Chávez plantea de montar el Partido Socialista Unido de Venezuela, recuerdo que estábamos en la experiencia de Carona con Julio Chávez allá, y me llama el gobernador Lacaba y el camarada Meliá. Mira, no lo estamos llamando nosotros, es el comandante que lo está llamando para un asunto. ¿Cuál es? No sé. Tiene que estar mañana. El siguiente día llegué aquí a Caracas y hablé con José Vicente, con Jorge y todo. Era para fundar el Partido Socialista Unido. ¿Cómo fue el encuentro de Fernando Soto Rojas con Hugo Chávez? Yo lo conocí recién salido de la cárcel, porque el contacto nuestro clandestino directamente era el doctor Jesús Martínez, quien sí lo había visitado allá. Pero 6 meses antes de la insurgencia militar del 4 de febrero, yo tenía información de esa situación. Y me tocó ir en la delegación venezolana al Foro de Sao Paulo, que se realizaba en México. Ahí conocí a Lula y todo ese liderazgo, los Ortegas, etcétera, etcétera. Y allí hablé con un personal que no lo voy a nombrar aquí. Le dije, mira, yo tengo esta información muy seria. Hay un levantamiento militar y el centro es Maracay, de oficiales medios del ejército fundamentalmente. Y aparecen 2 figuras ahí, este personaje que después nos traicionó y Ali Rodríguez Araque. Ali es mi amigo, así que infórmele de esta situación. Yo no conocía a ninguno de ustedes. Pues. ¿Y el encuentro con el compañero presidente Nicolás Maduro? Bueno, fue permanente, pues permanente. Nicolás, yo lo conocí, ya era menor de edad. Estaba yo regresando del Medio Oriente y en una plenaria que hicimos en la Facultad de Ingeniería, de Economía de la Central, ahí lo llevó el gordo Juan Barreto, según me dice el propio Nicolás, y se articuló a la Liga Socialista como militante aquí en el Valle. Después fue ascendiendo pocamente y permanentemente tuvimos una relación muy respetuosa y muy amable. Siempre nos reunimos, ahora por supuesto por razones de seguridad, no es fácil ver al presidente, pero el presidente conoció fundamentalmente toda mi familia. En los aniversarios de mi mamá siempre iba a tomar carato el presidente Maduro, para que todos mis hijos, nietos, amigos, Fernando,
siempre hemos tenido una relación de respeto. Y ahora estamos cuadrados plenamente en la defensa del liderazgo del presidente Maduro, que le toca una cosa muy dura, pues. Mira, mi hermana, mi hija Vilma, cuando tomó la decisión el comandante a los 3 días, yo como reuní la reunión un poco para decir cuál era la orientación y empecé un poco a fundamentar. Me dijo, papá, no hay tiempo, tenemos un mes para hacer esta campaña, por Maduro y punto. Mira, Y en menos de 3 minutos se tomó esa decisión familiar. comandante, vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar de la coyuntura política internacional y su impacto en Venezuela. Para interactuar con su programa Desenlaces con Pedro Carreño tenemos las siguientes etiquetas: numeral Desenlaces con Pedro Carreño y numeral Soto Rojas en TVs. Fernando Soto, antiimperialista, ¿cómo ve América Latina y la reacción del imperialismo? ¿Tiene fuerza el imperialismo? ¿Está viviendo sus últimos estertores? ¿Hace lo imposible para sobrevivir? ¿O el socialismo está de moda y se impondrá el neoliberalismo en el planeta? Yo he venido sosteniendo que el imperialismo yanqui está en una decadencia histórica. Y 4 elementos sustentan esta situación. Primero, en el mundo hay una paridad atómica militar evidente. Ya no son no es el esplendor del siglo XX pasado con Kennedy, con los Betancourt, etcétera, etcétera. Segundo elemento, sus doctrinas que fundamentan el capitalismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo y el fascismo están de capa caída. Ya no tienen el poder de convocatoria del siglo XX pasado. En el caso de Kennedy, Betancourt, allá de la Torre, ese liderazgo con los de hoy, eso está en capa caída. Eso no convence hoy en día a los pueblos. El tercer elemento es que se ha roto, se ha fracturado el monopolio de la dictadura mediática mundial con las nuevas revoluciones que han surgido en el siglo XX y XXI y, bueno, todos estos sistemas de satélites, etcétera, etcétera. Y el cuarto elemento es que el dólar, histórica y políticamente es insostenible, como control de la economía del mundo capitalista. El mundo marcha hacia unas nuevas monedas distintas, pues, porque el dólar no tiene sustentabilidad. ¿Cae la dictadura y hegemonía del petrodólar? Eso está en decadencia. Más bien la preocupación que tengo yo es que se acelere el desplome del imperialismo yanqui y quede un vacío que no se pueda llenar en términos inmediatos de bienes y servicios, etcétera, etcétera. El comandante Chávez, parafraseando a Mao, lo llamaba al imperialismo un tigre de papel. Tigre de papel, sí. Pero siguen siendo poderosos, siguen siendo poderosos. Ahora, yo creo que ellos a raíz de la Revolución Bolivariana iniciaron una contraofensiva conservadora con el golpe contra el presidente Zelaya en Honduras en el 2010. Y ese proceso avanzó en Ecuador, Brasil, etcétera, etcétera. Pero eso se le ha dado un parado con estas movilizaciones. Lo que está ocurriendo en este tiempo del 2019 es un nuevo despertar revolucionario. Yo calculo que al imperialismo esa brisita bolivariana que sopla por Sudamérica. Es que están desesperados. Si ellos tuvieran el poder... Una brisita, no es un huracán, es una brisita que está pasando. No, una brisita... bolivariana. Una brisita bolivariana y que será la tercera ola. Porque la primera ola arrancó en este país con el paquetazo de Carlos Andrés Pérez en febrero de 1989, que llegó a un límite, pero que ese movimiento frenó ese proceso. Claro, no teníamos el liderazgo ni la dirección política necesaria. La segunda ola arranca con los acontecimientos del 4 de febrero y los 21 años que dirigió el proceso
el comandante Chávez, bueno, que tuvo un impacto en la CELAC, UNASUR, Mercasur, todo lo que significó ese proceso aquí en la América Latina, pues. A partir de ellos inician una contraofensiva en el 2010 y ahora los pueblos lo están frenando. Por aquello que decía Chávez, solo el pueblo salva el pueblo. ¿Tendrá el Foro de Sao Paulo realizado en Caracas la responsabilidad de esa visita bolivariana y el auspicio del compañero presidente Nicolás Maduro? El foro jugó un papel... ¿Está acertado el análisis que hace el imperialismo? No, yo creo que exagera, pues. Exagera porque, oye, sobreestima y mete a Maduro en todas partes con el fin de satirizarlo. Pues. Antes decía que estaba tumbado, que estaba caído, que no tenía estaba fuerza, caído, que no tenía, una cosa y loca. que no tenía fuerza. Una cosa, bueno, ¿Cómo se explica? Pero imagínate tú, pues hace poco estaba el presidente en el extranjero, el vicepresidente del partido y de la Asamblea Nacional, el ministro de Relaciones Exteriores, y aquí larga estabilidad. Eso no lo podía hacer Juan Vicente Gómez. ¿Piñera lo puede hacer? Piñera lo puede hacer esos días que hacemos nosotros, pues. Este es un país que tiene estabilidad ¿Y política. Lenín Moreno pudiera hacerlo? No, eso es pobre de solemnidad, pobre de solemnidad. Pero yo creo que estamos ahorita en una nueva ola revolucionaria y creo que Venezuela, una vez más, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, como se está haciendo. El Foro de Sao Paulo fue importante en el debate y la presión de los elementos centrales de la coyuntura. Y luego estos movimientos sociales que se están reuniendo de carácter comunal, trabajadores... Apéndice del Foro de Sao Paulo, Sí, producto de la decisión. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un paso, un salto cualitativo, porque ellos han tenido dos formas de gobernarnos, Pedro. Con la dictadura militar clásica, tipo Pinochet, Marcos Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez. La Internacional de las Espadas. La Internacional de las Espadas. O el régimen liberal burgués representativo. Yo creo que aquí en Venezuela eso se agotó. Con esta situación de esta oposición, yo creo que tenemos que pasar a la democracia participativa, protagónica y decisiva desde la base, desde la organización popular y estos mecanismos de consejos populares, comunas. Yo creo que por ahí es que tenemos que impulsar, pues. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido más grande y cuantitativa y que va a jugar un papel importante en este proceso, tiene que afinar las baterías político-ideológicas, revisar toda esta situación crítica y reordenar estratégicamente la fuerza a todos los niveles que sea posible, porque nos va a tocar más allá de nuestras fronteras. ¿Qué planes tendrá el imperialismo para tratar de sobrevivir en América Latina con estos gobiernos? Todas las estrategias que ha trazado en los últimos 20 años, la revolución bolivariana los ha reventado. A nosotros no nos han invadido porque no han podido. Intentaron con el cartel de Lima y bueno, eso está en plena descomposición. ¿Y qué es de la vida el cartel de Lima? Eso está en descomposición, pero ni siquiera pudieron de acuerdo en un documento. En cambio, la revolución bolivariana viene dando victorias políticas a nivel internacional y a nivel con la diplomacia de paz. Bueno, ni siquiera, mira lo que pasó con la OEA, pues, y los discursos extraordinarios de Delcy Rodríguez allí. Ahí no tienen argumentación en absoluto. Tú revisas los últimos 5 años y la tendencia, sobre todo Trump, que pretende ser fiscal, juez y policía del mundo, es un aislamiento. Y ha nivelado, ha agudizado las contradicciones interimperialistas con la Unión Europea, con China, con Rusia, con Irán. Los derrotaron en el Medio Oriente. Y por donde han pasado, en extremos, con invasiones, con injerencias, con golpes, no han podido, desde el punto de vista de la estabilidad política capitalista, desde el punto de vista de la estabilidad social, una cierta credibilidad y seguridad. Porque ciertamente ellos derrocaron a Cipriano Castro, establecieron la dictadura de Juan Vicente Gómez, pero hubo una estabilidad en el país. Pues. ¿Aspira Fernando Soto ver el derrumbe total del imperialismo? Bueno, yo llevo ahorita 86 años y medio, pues. Todos los años, yo no puedo multiplicar, pues, pero sí podemos sumar, si nos aliamos todos los años. Ya ahorita estuve por allá por Barcelona, me hicieron una revisión y estamos, pues. ¿Cuánto tiempo le queda al imperialismo? Así las cosas. Yo aprendí de un revolucionario en los tiempos de la lucha contra Pérez Jiménez que la dinámica social no se puede someter al reloj. Leonardo Ruiz Pineda, asesinado en los tiempos en 1952. Tú puedes someter al reloj la química, las cosas, pero los procesos sociales lo que tiene que estudiar son las tendencias. Ahora estamos en un proceso exactamente de desenlace, muy bueno, muy apropiado.
porque es un desenlace que se está planteando aquí. Estamos en un proceso de deslinde y confrontación con el imperialismo yanqui. Y con este proceso de deslinde y confrontación con el imperialismo, agradecemos a Fernando Soto sus sabios consejos. Vamos a una pausa y venimos con los desenlaces de la semana. Con los desenlaces. Estamos de vuelta y venimos con los desenlaces de la semana. El día 15 de octubre fue un hecho comunicacional público y notorio, un video de el diputado opositor en la Asamblea Nacional, Stalin González, en un juego de béisbol de la MLB, las Grandes Ligas, de Washington contra San Luis. Veamos el video. Se generó una gran polémica nacional, primero por la presencia del diputado allí. Él puede ir a un juego de las Grandes Ligas, pero en medio de la coyuntura política y además el costo de las entradas hizo que dicho video se viralizara en las distintas redes sociales. Y además dejó ver la necesidad de que él, como funcionario público, informe al país el origen de los recursos para estar allí en ese juego de las Grandes Ligas. En ese sentido, el Estado venezolano, a través de la Contraloría General de la República, decidió la apertura de una investigación y esto fue lo que nos dijo el Contralor General de la República. ¿Cuántos funcionarios están investigando a Stalin González, que ayer salió una nota de prensa que está investigando luego de asistir? No, se va a investigar, porque es un diputado que tiene un sueldo y estaba en un sitio donde la entrada cuesta $12.000. Ninguno de ustedes puede pagar eso ahí, ¿no? Yo creo que eso hay que aclararlo. Si hay un funcionario público que está en un lugar donde todo se sabe, son hechos públicos y notorios, así como dicen los periodistas, en un lugar de eso, bueno, tiene que aclararlo, porque ¿cómo hace para estar ahí? Una semana desaparecido el diputado Stalin González y luego, a través de notas de voz, informa que él llegó allí producto de invitaciones que le hicieron
algunos amigos. Veamos la respuesta que da el diputado Stalin González. Me las regalaron. La explicación de Stalin González sobre las entradas al juego de la MLB. Stalin González aseguró que las entradas fueron parte de un regalo que le dio un amigo. Dice él, esa entrada costó $201. Tengo todo. Mañana mismo en la Asamblea Nacional voy a pedir que me investiguen. El origen de la plata no es ilegal, ni cómo se pagó. Que si fue un error, puede ser. Discutámoslo, pero las entradas no eran de esos precios. Me las regaló un amigo mío. Como el Contralor General de la República le informa a la Nación que se va a abrir una investigación y el diputado González hace público la información de que él supuestamente no tiene ningún inconveniente porque fue un amigo el que pagó. Veamos qué dice el ordenamiento jurídico que rige la materia, específicamente el Código de Conducta de los Servidores Públicos en su artículo 17. Código de Conducta de los Servidores Públicos, artículo 17. La honestidad de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes criterios. Literal A. Los servidores públicos deberán rechazar en el ejercicio de sus funciones los regalos, invitaciones, favores, dádivas, pago de viaje, uso de medios de transporte o cualquier clase de halagos, beneficios materiales o inmateriales ofrecidos por personas o grupos interesados en obtener decisiones favorables o de cualquier tipo. Si el Código de Conducta establece la privación de los funcionarios públicos de recibir dádivas, regalos o donaciones, y el diputado Stalin González, a confesión de parte, admite que fue un regalo, señor Contralor General de la República, aquí no hay más nada que investigar. A confesión de parte, relevo de pruebas y que procede entonces la Contraloría General de la República a iniciar los trámites para que le sean impuestas las responsabilidades. Vamos al siguiente desenlace. El día 8 de septiembre, la esposa de Juanito Alimaña, la señora Fabiana Rosales, inauguró, y fue también un hecho comunicacional público y notorio, porque los grandes medios de la derecha le dieron mucha connotación, inauguró en un hospital del municipio Urbaneja, en la clínica municipal, inauguró un quirófano. Inaugura el quirófano la señora Rosales el día 8 de septiembre y luego el día 29 de mayo la Contraloría Sanitaria clausura el quirófano inaugurado por Fabiana Rosales, hecho que generó un ataque desmedido, despiadado, no solo al sistema de salud y a la Contraloría Sanitaria, sino al gobierno revolucionario, bajo la égida de que en ese ambulatorio y en esa clínica se hacían ver seres humanos y la revolución bolivariana estaba en contra del bienestar del pueblo. Evidentemente que hay detrás de la decisión del gobierno revolucionario de clausurar el quirófano inaugurado por Fabiana Rosales. Sus antecedentes se remontan al día 22 de octubre del 2014, cuando en ese instituto de la alcaldía de Urbaneja se inauguró el quirófano y fue cerrado debido a que en la inspección se determinó una serie de inconformidades
de los servicios existentes, incluyendo el servicio de cirugía, y se instó a los representantes del establecimiento a iniciar un proceso de permisología que otorgara al Servicio Autónomo de Contraloría General de la República del nivel central, lo consignara de manera tal de que luego de una nueva inspección autorizarlo. La Contraloría General de la República la Contraloría Municipal, la clínica y las autoridades municipales de Urbaneja se niegan, y es cuando aparece la señora Fabiana Rosales el 8 de septiembre sin ningún tipo de permisología, inaugurando dicho ambulatorio, y además de ello inaugurando también allí en el marco de la actividad la sala de parto. Bueno, el día 22, una ciudadana de nombre Anabela del Carmen Briceño Delgado, titular de la cédula de identidad número 17.922.329 de 30 años de edad, ingresó a una clínica privada que se llama Centro de Especialidades Anzoátegui, producto de un diagnóstico de shock hipovolémico en una cesárea segmentaria que le estaban aplicando en el ambulatorio que inauguró Fabiana Rosales. Luego esta señora fue llevada el 28 al hospital Dr. Domingo Guzmán Lander, donde falleció. La señora fallece el día 28, y es por ello que el día 29 de marzo, cuando se hace la inspección, se clausura el ambulatorio inaugurado por la señora Fabiana Rosales. Ahora, esto no puede terminar allí. Hay una ciudadana que perdió la vida. Nosotros, desde este programa Desenlace, instamos a los familiares y a las organizaciones del Estado venezolano que abramos una investigación a fondo de manera tal de imponer las responsabilidades a que haya lugar por el hecho de haber colocado en esa clínica el sistema de parto sin cumplir con los requisitos que ocasionó la muerte de esta ciudadana. Es un ser humano que perdió la vida y requiere que se asuman las responsabilidades, bien sea el alcalde de Urbaneja, el director del ambulatorio o la señora Fabiana Rosales. Desde este programa nosotros informamos que vamos a adelantar la consignación de las denuncias ante los organismos jurisdiccionales competentes para que se impongan las responsabilidades a que haya lugar. Siguiente desenlace. Cuando nosotros escuchábamos hablar de Chile, nos decían que era un ejemplo, que en Chile había ocurrido un milagro económico, que el modelo a seguir era el modelo chileno. El mismísimo presidente Piñera, en medio de una situación de conmoción generada en América Latina, esgrimía lo siguiente: en medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país, es un verdadero oasis. ¿Un oasis Chile o una burbuja con millones de chilenos con alfileres en la mano que explotaron esta burbuja? Y se consigue con la siguiente realidad: el pueblo sale a la calle y la reacción del gobierno, lejos de ponerse a tono y en sintonía con las expectativas que tienen los pueblos y sus ansias libertarias de redención social,
asumen el mecanismo de la represión, amedrentando al pueblo, creyendo con ello quebrarle la voluntad. Atacando al pueblo y el gobierno, el del oasis, el del modelo, el del milagro económico, lejos de entender la realidad, esto es lo que anuncia el presidente Piñera. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. En guerra contra un enemigo poderoso, implacable. ¿Usted sabe quién es ese enemigo poderoso e implacable? El pueblo chileno, el chileno de a pie, el chileno que sufre las penurias de las imposiciones del capitalismo neoliberal, el chileno que solo quiere vivir en dignidad. Y el gobierno, lejos de entenderlo, dice que es una guerra y por lo tanto le da tratamiento de guerra. Pero como la constitución que rige al pueblo chileno es la misma constitución de Pinochet y quien manda en Chile es la Fuerza Armada, vean lo que dice el comandante general del Ejército. La comparecencia del general Iturriaga, el jefe de la zona en estado de emergencia. Y teniendo muy en cuenta la obligación legal que tenemos de proteger a las personas y sus bienes, he tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo. El general le informa a los chilenos que he tomado la decisión. Ya sabe el mundo y el pueblo chileno quién manda en Chile, la Fuerza Armada. Pero además, lejos de asumir su responsabilidad, lejos de hacer un mea culpa, entonces deciden de informarle al mundo a través de sus grandes medios hegemónicos globalizados y redes que la responsabilidad no es la realidad sociopolítica, socioeconómica que vive este pueblo. El hambre, la miseria, la pobreza, el desempleo, la exclusión, la privatización de la salud, de la educación, la carestía de la vida, sino que la responsabilidad es del gobierno venezolano, del compañero presidente Nicolás Maduro y del Foro de Sao Paulo. Y para ello entonces utilizan imágenes de fake news de manera tal de sensibilizar a la opinión pública mundial de que esa situación evidentemente es culpa de Venezuela. Allí tenemos el video donde una periodista informa detenidos 60 venezolanos durante saqueos y disturbios en Chile, entre quienes se encuentran 6 funcionarios del SEBIN. La misma foto que publica esta periodista Lacaya apareció un año antes en la prensa de Guatemala, un periódico de San Pedro Sula que informaba que la policía
capturó a 7 hombres con $70.000 y 1 millón de lempiras. Ahí está la foto original y vean cómo la utilizan para satanizar, para criminalizar y para estigmatizar a la revolución bolivariana. Pero además, en medio de las acciones de la derecha reaccionaria internacional, inocularon en Venezuela acciones evidentemente vandálicas, promovidas, auspiciadas y financiadas por los Estados Unidos, de manera tal de generar las condiciones subjetivas para un estallido social. Y en medio de esa circunstancia, ¿qué recomendación le dio el presidente Piñera el 19 de mayo del 2018 al presidente Nicolás Maduro? Colocó en su cuenta de Twitter: ¿cómo puede el presidente Maduro tener tanta sed y ambición de poder que está dispuesto a seguir causando tanto dolor y sufrimiento a su propio pueblo con tal de aferrarse al poder? Presidente Piñera, es una oportunidad estelar para que usted concatene su palabra con la acción, renuncie y convoque a un proceso electoral en Chile, porque usted no puede aferrarse generando dolores al pueblo chileno. Pero mientras el pueblo chileno es reprimido, el pueblo chileno se le viola y se le conculcan los derechos humanos, América Latina y el mundo se pregunta: ¿dónde está Michelle Bachelet? ¿Qué es de la vida de la alta comisionada de derechos humanos? Señora alta comisionada para los derechos humanos, ¿usted se ha enterado que hay un estado de excepción y hay una exacerbada represión en su país? ¿No va a decir nada? ¿Se va a quedar en silencio? Claro, en Chile no hay puros Pinochet, puros Piñera o puros Bachelet. En Chile también hay hombres dignos, hombres valientes, hombres valerosos. Hay gigantes de gigantes. Cerramos nuestro programa con uno de esos grandes de Chile que perdurarán en el tiempo. El presidente mártir Salvador Allende. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Gracias. Bye.